Pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, y hago esta invitación extensa a quedarse en esta charla taller que hemos preparado desde la Universidad de la Comunicación con muchísimo gusto para todas y todos los que estén interesados en saber cómo comunicar mejor. Y una de las propuestas que tenemos es precisamente pudiendo tener algunas técnicas de locución y proyección escénicas que nos permitan hablar bien. Entonces, por eso estoy haciendo esta invitación extendida. Es un grupo de charlas, talleres, conferencias que organiza la Universidad de la Comunicación con el propósito de que podamos extender el conocimiento que como universidad especializada en comunicación tenemos y queremos compartir, no solo con nuestras y nuestros estudiantes, con las y los docentes, sino con la sociedad en general. Ese es un compromiso de la Universidad de la Comunicación y por eso hacemos esta serie de charlas que en este momento pues recibimos a José y a Marta, y Elisa aquí nos apoyan los controles en el momento en el que estamos haciendo posible esta charla taller. Me presento, mi nombre es Oneivis Torres Figueroa, yo coordino la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de la Comunicación y soy licenciada en Comunicación Social, maestra en Ciencias de la Comunicación y doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Siempre he conjugado mi experiencia docente, académica, investigativa, con un trabajo profesional en medios de comunicación. De hecho, desde que estudiaba la licenciatura en Comunicación Social, empecé a trabajar en medios, en radio y en televisión, pero fundamentalmente en televisión. Tengo cerca de 10 años de experiencia en el trabajo de la televisión y me habilité profesionalmente como locutora para radio y televisión. Digamos que estas son de las competencias que he tratado siempre de articular en mi labor como académica, como comunicadora e investigadora, y he tratado de aterrizar no solo desde el punto de vista del trabajo profesional en medios de comunicación, sino para apoyar el hacer comunicación como profesionales mismos y como profesionales mismas en ese sentido. Entonces, el objetivo de esta charla taller es que yo pueda en una apretada síntesis comentarles algunas de las que yo considero claves, palabras clave en torno a poder tener idea de por qué hablar bien nos apoya en un mejor discurso y en una mejor comunicación. Entonces, vamos a partir del propio título que yo he propuesto para esta actividad. Quizás podría sonar pretencioso el decir que saber hablar bien es saber comunicar. Entonces, vamos a entender por qué la pretensión bajo el mismo título que yo he puesto a esta charla taller. En el momento en el que nosotros ubicamos la comunicación, entendemos la comunicación como una actividad compleja del ser humano. La actividad, digamos, que delibera un comportamiento complejo humano. No sé si Marta estás conectando tu audio y por ahí estamos escuchando un sonido. Sí, todavía no te escuchamos, pero creo que estás intentando por ahí. Sí, estoy intentando Listo. entrar. Ya te escuchamos, Marta. Ya, Ahora muchas sí. gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Te quieres presentar, por favor? Sí, hola, soy la señora Marta Juana García Ramírez. Soy enfermera y trabajo en el IMSS. Muy bien. Y Sí, felicitaciones, Marta. Eres de ese gracias. personal de salud que está pues en la primera línea de Sí, atención de muchas. esta situación sanitaria importante que estamos viviendo. Qué Sí, gusto me que estés gusta. aquí. Gracias, estoy encantada. Me gusta tomar mucho los cursos y como estoy de vacaciones, pues tengo la oportunidad. Genial. Fíjate, Marta, que cualquiera pudiera pensar, por ejemplo, nos queda muy claro la misión de José en esta gran empresa que es Bimbo en cuanto a una capacitación, actualización constante en términos de comunicación, sobre todo porque no solo se trata de una empresa con una proyección internacional que tienen que ocuparse de mantener una relación comunicativa, unas relaciones públicas
con muchísimos de sus, digamos, públicos externos, sino también como gran empresa, tienen un reto considerable con respecto a la comunicación interna. Entonces, pero esto quizás nos podría quedar mucho más claro, Marta. Sin embargo, el caso que nos estás platicando tú como enfermera, pues, y me permito llamarte tú, Marta, Claro, dirigirme como con más familiaridad, ¿no? Y sí. cercanía en tu caso, pues a lo mejor no queda tan claro qué importancia puede tener la comunicación y déjeme decirles que yo advierto digamos, un capital inestimable, la comunicación en cuanto al trato médico, ¿no? Mm, En este caso, yo advierto que la relación paciente, doctor, doctora, enfermera, enfermera es una relación comunicativa especial y le llamo así que es un capital inestimable porque depende mucho de ese trato con las y los pacientes, el resultado final precisamente del tratamiento, ¿verdad? Entonces, mm, del trato comunicativo con pacientes, pues efectivamente yo advierto ahí una importancia en cuanto al éxito, a la efectividad de los resultados del tratamiento. Entonces, la comunicación en este sentido también es vital. claro. Entonces, no me cabe la menor duda de que tienes mucho que hacer en ese sentido. Ujú. Entonces, bueno, yo les quería proponer que empezáramos por el propio título porque podría parecer pretencioso, le decía, ¿no? Como que le estar atribuyendo al saber comunicar el saber hablar bien. Sin embargo, yo voy a dar una justificación muy clara en este sentido, que no tiene que ver conmigo necesariamente, no es porque la profesora quiso estimar demasiado o apreciar demasiado lo que podría comentar en esta charla. Existe un terreno que es el de la filosofía analítica del lenguaje. Es un terreno que se debe explorar en comunicación, precisamente porque la comunicación como un comportamiento humano complejo, deliberado, nos distingue de otros animales, de otras incluso sociedades complejas, como puede ser la de las abejas, que se entiende como una sociedad compleja, pero nunca llega a ser una sociedad humana, y lo que nos distingue precisamente es la complejidad en términos de lenguaje articulado. Y es común que demos por sentado el lenguaje cuando hablamos de comunicación. Entonces, pues sí, o sea, damos por sentado, somos animales con capacidad de lenguaje y por lo tanto la comunicación, pero muy pocas veces nos preguntamos lo que es el lenguaje en sí. Y la filosofía analítica del lenguaje es precisamente el ámbito desde el cual nosotros podemos entender las propiedades ontológicas del lenguaje. Cuando me refiero a ontología significa lo que es en sí el lenguaje. Desde el punto de vista ontológico quiere decir lo que es en sí, en este caso, el lenguaje, ¿verdad? Entonces, cuando no nos cuestionamos por las propiedades ontológicas del lenguaje, podemos dar así como por sentado el hecho de que, bueno, no entendemos la comunicación sin el lenguaje. Y ojo con esto, no me estoy refiriendo solo al componente fonológico del lenguaje, o sea, el sonido. Un lenguaje como un sistema sígnico. Por lo tanto, incluso el lenguaje de señas, que en este caso sería extraverbal, o no verbal, pues estaría considerándose un lenguaje también. Ojo, no me estoy refiriendo solo al lenguaje desde el punto de vista fonológico. Pero cuando no nos preocupamos por estas propiedades ontológicas, pues pasamos por alto el poder que tiene la palabra. La palabra incluso a través de un gesto extraverbal, ¿ok? Porque al final esos gestos se transmiten como señales que evidentemente la otra persona capta a través de palabras y oraciones con sentido completo. Entonces, fundamentalmente las propiedades del lenguaje nos hacen darnos cuenta de cómo podemos hacer cosas con palabras. Y este es el título de un libro de uno de estos filósofos analíticos del lenguaje, un inglés, John Austin, cuyo discípulo John Searle, norteamericano, vive aún. Austin ya murió, y su discípulo John Searle continúa la obra de su gran maestro dentro de la tradición de la filosofía analítica del lenguaje. Entonces, este libro, Hacer cosas con palabras, un libro de John Austin, nos hace notar cómo cuando hablamos y
permítame agregar, cuando nos comunicamos, en el momento en el que hablamos, podemos hacer cosas con lo que decimos. Y esto puede parecer muy obvio, pero a veces lo pasamos por alto. Vamos con un ejemplo. Si yo les digo, les prometo que esta charla será una síntesis de cosas que les puedan ser útiles a ustedes en su trabajo, en el de José y en el de Marta. ¿Qué yo he hecho? Lo que he dicho lo podemos repetir, ¿verdad? Lo que he dicho, he conectado ahí alrededor de 2, 3 oraciones, ¿no? Eso es lo que dije. Pero ¿qué hice con lo que dije? Les prometo que en esta charla trataré de darles herramientas útiles para cada uno de sus entornos laborales. Más o menos, ¿no? Eso fue lo que dije. Pero ¿qué hice? Sí, José. Bueno, en principio, si es por el sujeto que habla, hay una articulación de palabras que tratan o dan sentido a una estructura y que por lo mismo ya en un segundo plano, sí, al momento en que alguien habla, como en este caso ese enunciado que nos compartes, está implícito, pero bueno, es lo que hay que desprender, sí. que te estás comprometiendo o hay un compromiso del que habla. ¿Sí? Exactamente, José. En el momento en que yo dije eso, esas palabras, esas oraciones compuestas, yo dije eso, pero hice una promesa. En el momento en el que yo me estoy comprometiendo, y lo que hice fue un acto de habla compromisorio, precisamente como lo acabas de mencionar, José, pues yo estoy haciendo una promesa. Ahora bien, si yo les digo, les ordeno, por ejemplo, Marta, que prendas tu cámara, por favor. Sería bueno para el desempeño del curso. Sí, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, perdón, no tengo mucho. Ya lo aprendí. Gracias. Ya. No te preocupes, Marta. Lo que acabo de hacer, créeme que me gustará mucho verte, por supuesto también, pero lo que acabo de hacer es poner un ejemplo donde yo acabo de decir, de hacer otro enunciado e hice otra cosa. En este caso, di una orden. Mediante un acto de habla directivo, pues yo di una orden. Entonces, constantemente estamos haciendo cosas con palabra en nuestro día a día. Con palabras hacemos cosas más allá de decir, y esto es lo que se conoce como los actos locutivos o locucionarios, de ahí viene locución. Los actos locutivos o locucionarios tienen que ver con lo que decimos, pero todo lo que decimos lo decimos de determinada manera, con una determinada intención, que eso es lo ilocutivo o ilocucionario. Y es precisamente a través de las intenciones de quien habla que podemos darnos cuenta de si esa persona está ordenando, está comprometiéndose, está dando un consejo, está exhortando o está simplemente representando un estado de cosas, o sea, describiendo algo, caracterizando algo, dando una información sobre un determinado suceso, un determinado fenómeno. Entonces, con estos ejemplos, a lo que quiero llegar es que efectivamente, mediante el lenguaje, mediante lo que hablamos y decimos todo el tiempo, nosotros hacemos cosas con palabras y por lo tanto tenemos una manera de influir y de impactar directamente en las personas y en nuestros entornos sociales gracias a que mediante el lenguaje, repito, informamos, pero también exhortamos, ordenamos, aconsejamos, nos comprometemos e incluso declaramos que ciertas cosas son de determinada manera. Y este es el principal poder del lenguaje. O sea, emitir actos de hablas de declaración mediante los cuales nosotros podemos decir X, en Y cuenta, no, perdón, X cuenta como Y en C. Por ejemplo,
Yo, Oneivis Torres, hoy, en el contexto de esta charla que ofrece la Universidad de la Comunicación, soy la profesora del curso. Yo acabo de declarar algo siendo el caso y por lo tanto lo traigo a la existencia en el momento en el que lo digo. Estoy diciendo que en este contexto de esta charla taller que ofrece la Universidad de la Comunicación, yo, Oneivis Torres Figueroa, cuento, o sea, soy la profesora que dirige esta charla taller. En otro contexto, quizás yo seré Oneivis Torres, la coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social, o seré la locutora de tal programa de radio o de televisión. Ajá. Entonces, tenemos la capacidad, repito, de hacer cosas con palabras, pero depende de que nosotros seamos capaces de imprimirle los matices necesarios a eso que decimos para que las personas que nos escuchan, con las que nos comunicamos, puedan reconocer nuestra intencionalidad significativa todo el tiempo y por lo tanto puedan entender que yo estoy ordenándoles. Marta enseguida dijo, ay, perdón, yo no he podido prender mi cámara, pero ahora voy a ver qué hago, ¿no? Inmediatamente Marta se dio cuenta que yo le estaba ordenando, ¿no? Por el matiz, por la intención que yo le imprimí, a lo que yo les estaba diciendo. Porque yo puedo decir, evidentemente, un mismo enunciado con matices diferentes y estaré haciendo cosas absolutamente diferentes. Puedo enunciar o puedo interrogar, puedo aconsejar o puedo ordenar. Entonces, en función de los matices, de las intenciones que yo logre reunir, entonces es que yo podré lograr un reconocimiento por parte de quienes me escuchan de lo que yo estoy diciendo. Entonces, quería partir desde aquí, amparada en la filosofía analítica del lenguaje, para que ustedes entiendan desde el propio título el propósito de esta charla, entender que tenemos desde la comunicación no solo un gran poder, sino también una gran responsabilidad. En el momento en el que depende de nosotros y de nosotras que sean absolutamente bien entendidos los mensajes que transmitimos a las personas. ¿A quiénes? En cualquiera de los niveles, Marta. En la comunicación interpersonal que tú estableces con tus pacientes, en la comunicación que estableces con las familias de tus pacientes. José, en la medida en la que te comunicas con tus jefes inmediatos superiores, pero en la medida en la que te comunicas con las personas que quieren obtener una capacitación en Bimbo. Y José Manuel, tú me vas a decir ahora de dónde eres para incluirte. ¿Cómo estás? Hola, José Manuel, ¿estás ahí? No te escuchamos. Bueno, tal vez ahorita, de un momento a otro ya escuchemos a José Manuel. Bueno, entonces, eso es lo que quería que quedara claro desde el inicio. ¿Alguna duda con esto? No. Y por eso es... dime, José. Sí, no, gracias. Fíjate que me suenan, bueno, ahorita de entrada, pues algunas cuestiones que seguramente vas a desdoblarlas en la presentación, en la conversación. Pero bueno, lo primero es que esta distinción y esta precisión que haces, me suena que seguramente habrás leído, y si no, sugiero solamente el artículo que había escrito hace un tiempo Gabriel Said, que se llama O produces o platicas. No he tenido el gusto de leerlo, aunque conozco al autor, pero lo buscaré, claro, José. Sí, son dos hojitas que precisamente que es en la plática, bueno, él lo pone en esos términos de hablar o de platicar, y precisamente el platicar o el hablar, pero más como un acontecimiento de autodescubrimiento. Al momento en que, porque tiene el mismo origen etimológico, platicar que practicar. Al momento que platico contigo, practico, y que practico me descubro precisamente, ¿no? Una serie de preguntas y todo eso. Pero lo segundo, más bien ya me queda más como un tema ahí para seguir conversando. Sí. Si bien es cierto que producimos cosas al momento en que hablamos, ¿cómo es posible también llegar a un nivel más nivelado, por llamarlo así, cuando este hablar está
mediado precisamente por lenguajes, porque pues, me comunico con el de Inglaterra, con el de China, en fin, y todo ello, que precisamente pues sitúa códigos distintos, por una parte y por otra, pues son cargas emocionales pueden ser inclusive hasta disímiles, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarnos a producir a través del hablar, como dices, producir cosas, pero cuando nos encontramos pues con esas disonancias que están presentes en el ambiente, por reducirlo así, ¿no? Eso que menciona José es muy importante y bueno, también se entiende por las propias necesidades de tu trabajo, ¿no? En el ámbito en el que te desempeñas. Y lo que acabas de decir me permite a mí abrir un paréntesis con respecto a la codificación y descodificación en comunicación, porque mencionaste los códigos, cuando hay como disímiles códigos, ¿no? Por ejemplo, el idioma, ¿no? La lengua que hablamos. Definitivamente puede haber ahí disparidad en cuanto a que conozcas o no, o al menos en su totalidad, la lengua de otra persona con la que te quieres comunicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desterrar la idea de que la comunicación es un proceso de codificación y descodificación. Eso es algo que nos heredaron los matemáticos en el modelo matemático de la comunicación, que es un modelo que surge en plena Segunda Guerra Mundial entre un equipo de personas que trataba de calcular precisamente la trayectoria de un avión para saber cuál era la parábola exacta de que una bomba pudiera caer en el lugar estimado. Y a partir de ahí se lograron identificar cuáles son las fuentes de ruido que pueden imposibilitar la efectividad en la comunicación entendida como un mensaje que se codifica y se hace llegar a un receptor que lo descodifica. Entonces, esta es una manera, digamos, simple de entender la comunicación, porque entonces, si entendemos que es un proceso de codificación y descodificación, José, pues entonces en el momento en el que hablemos lenguas diferentes, pues no sería posible la comunicación, porque entonces no compartimos el mismo código, entonces ¿de qué manera vamos a poder codificar y descodificar para comunicarnos? Sin embargo, hoy está clarísimo que no es un impedimento para personas que hablan diferentes lenguas, que tienen diferentes idiomas, el comunicarse, siempre y cuando haya, y aquí es donde hago el énfasis, una intención comunicativa. Cuando hay una intención comunicativa, pues entonces buscamos los medios necesarios, aunque no haya un código común, para poder comunicarnos. Y aquí tendremos que digamos, ir a, digamos, algunas maneras de lograr esta interconexión de manera que el lenguaje no sea un impedimento para la misma. Y ahí estoy pensando en, por supuesto, una preparación en idiomas importante y estas técnicas de locución que podremos advertir en un momento más aquí en la charla nos ayudarían a tenerlas en cuenta para cualquier idioma que hablemos, ¿no? Pero más allá de la preparación en el idioma, que yo creo que es importante para estar preparados en este sentido, si bien no vamos a conocerlos absolutamente todos, siempre habrá, en este caso, un intérprete. Y entonces el proceso de comunicación nuestro será con el intérprete para que entienda cuáles son las intenciones comunicativas, los matices y lo que tú quieres efectivamente transmitir a través de tus mensajes a la otra persona, para que le quede totalmente claro y entonces pueda cumplir eso en el momento de reinterpretar y por lo tanto hacerlo llegar a la otra persona. Vamos a ver, José, si en las palabras clave que yo voy a tratar de mencionarles y con los ejercicios que hagamos, si de repente pueden salir ahí algunas herramientas útiles. No te voy a decir que sean absolutamente todas, ¿no? Lo primero que yo debo decirles es que un curso de locución, por ejemplo, yo me habilité como locutora a través de un curso de 2 años, de dos años con encuentros semanales. Y es un curso que recorre muchísimas materias, no solo técnicas de locución. Técnicas de locución es la materia que damos ya casi muy avanzado el curso, pero damos materias que tienen que ver con idiomas, con lingüística aplicada, con logopedia y foniatría, por supuesto también con historia, cultura general. Entonces, digamos que es un curso
demorado en el tiempo, a lo que me refiero en el sentido de la amplitud de conocimientos que deberíamos ocuparnos de tener para poder hablar, ¿no?, de una preparación a fondo en este sentido. Entonces, la verdad es que en apretada síntesis yo solo podré dejarles más bien con muchas inquietudes para que puedan buscar, ¿no?, y seguir preparándose en este sentido. ¿Ok? Bueno, pero muchísimas gracias, José. No sé si alguien más tiene una duda, si José Manuel ya estás por aquí y quieres aprovechar para contarnos algo. Elisa, si me habilitas, por favor, compartir pantalla. Sí, dame un momento. Gracias. Me voy a apoyar de unas láminas donde básicamente hay palabras, tal cual, y bueno, algunos ejercicios que les estaré pidiendo que participen y entonces con base en estos poder yo hablarles, ¿no? Abundar un poquito más en cada una de ellas. Entonces, aquí vamos. ¿Todavía ven? O sea, ¿ven o no? Sí. ¿Sí se ve? Sí, ya lo estoy viendo. ¿La lámina? Es que no sé por qué yo no lo veo. A ver, permítame. Déjame intentarlo de nuevo. Es que me decía que ya estaba compartiendo, pero no. Y voy. Ahora sí. Ahora sí ya. Sí, nada más estoy ampliándolo. Aquí va. Bueno, desde el título ya he explicado, yo propongo que revisemos estas palabras clave que ven en pantalla. A lo largo de cada una de ellas vamos a comentar algunos ejercicios, los pocos que nos den tiempo, que tengo preparados. Pero debo empezar con decirles que hay algo que no podemos obviar, que es el timbre. El timbre es eso que comúnmente se le llama color de voz que tenemos. Es precisamente nuestra voz, que nacemos con ella, que madura a lo largo de los años, pero que no se puede cambiar. O sea, el timbre es algo que viene con nosotros, es algo absolutamente biológico, forma parte de nuestro aparato fonatorio, y por lo tanto no habrá manera de cambiar el timbre de voz de una persona. Y con esto que debo decirles, no todo el mundo puede ser locutor o locutora profesional, y eso es de los principales mitos que tendrían que, digamos, desterrarse, porque hay timbres que son desagradables. En el momento en el que usted está tratando de transmitir un mensaje a otra persona o a otras personas, usted debe pensar en que una voz deba ser por lo menos agradable, que quiera ser escuchada por las otras personas. En el momento en el que no elijamos a una persona al frente de relaciones públicas, ¿no? Como portavoz de nuestras empresas, o que quizás, Marta, elijamos a una enfermera o enfermero que logre explicar a los pacientes cuál va a ser el tratamiento, la manera en la que ustedes van a apoyar o a sus familiares, y haya un timbre de voz desagradable, pues digamos que esto ya es algo que por defecto viene a ser un impedimento para una comunicación asertiva con las otras personas. Y esto lo debemos saber porque, claro, digamos, si tenemos un timbre no todo lo agradable que pudiera ser y definitivamente tenemos que comunicarnos con otras personas, bueno, eso no hay problema con eso. El asunto es que cuando tengamos objetivos de comunicación mediática, masivas o de comunicación persuasiva en general con las otras personas, que tendremos que cuidar mucho esto. Entonces, se los digo porque además cada una de las personas tiene un timbre de voz. Algunos de repente confundimos, como yo confundí a José con Pepe, un profesor que conozco de la universidad, porque de repente hay timbres de voz parecidos, nunca va a ser iguales, porque forma parte de cada una y cada uno de nosotros, ¿ok? Ahora, hay dos timbres en particular
que son, digamos, nefastos para una comunicación apropiada, sobre todo desde el punto de vista mediático o empresarial. Tiene que ver con el timbre aniñado, así se le conoce. Es pues un timbre donde las personas parecieran ser niños o niñas aún, o sea, como que no han madurado. Y ese es un timbre de voz que no es apropiado para un locutor o una locutora profesional y que pudiera ser un impedimento para personas que se dediquen a comunicaciones públicas, ¿no? Y el otro timbre que es totalmente inadecuado es el timbre nasal. Hay personas que incluso desde el punto de vista, digamos, de logopedia y foniatría nunca lograron, corregir esta situación con respecto a una nasalidad en la voz que tiene que ver con una acentuación de las letras N, ñ. Y en este sentido, el timbre nasal es un problema para este tipo también de comunicaciones profesionales, públicas, ¿ok? Entonces, mención de eso. Ahora, lo que sí se puede mejorar es la dicción. La dicción es la manera en la que nosotros pronunciamos correctamente todas las vocales y todas las consonantes. Entonces, la dicción es algo que se puede mejorar siempre, aunque digamos que hay un periodo de nuestras vidas que es hasta alrededor de los 3 años de edad, 3 años de edad, en la que si tenemos algunas correcciones que hacer en la pronunciación, nos deben llevar a atenderlos con una logopeda o foniatra, ¿no? En este sentido. Se suele decir que si después de los 3 años esto no se ha corregido con el especialista indicado, pues entonces difícilmente eso podrá corregirse ya a lo largo de nuestra vida. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta para nuestros niños y para nuestras niñas. Pero, no obstante, de repente tenemos algunas, se conoce como pseudodislalias. Las dislalias son defectos en nuestro aparato fonatorio, cuerdas vocales, lengua, dientes, pues también el paladar, etc. Entonces, las dislalias son incorrecciones ya absolutamente biológicas que, a no ser por cuestiones de cirugías y tal vez no puedan corregirse. Pero hay pseudodislalias que son las que adquirimos y por lo tanto de repente hay naciones o regiones dentro de un país, por ejemplo aquí en México, donde la pronunciación es diferente. Entonces, por ejemplo, hay quienes omiten más la S, hay quienes enfatizan mucho en la R, hay quienes no. Entonces, estas cuestiones pueden entrenarse. Entonces, la dicción se puede mejorar siempre logrando hacer ejercicios que permitan cerrar los dientes, que permitan elevar o bajar la lengua, inflar de aire nuestra boca, etcétera, de modo que nos permitan pronunciar correctamente todas las consonantes y todas las vocales. Normalmente el ejercicio que se propone es el de colocar un lápiz, un bolígrafo entre los dientes y tratar de pronunciar correctamente, hacer un esfuerzo por pronunciar correctamente aunque tengamos el obstáculo, la barrera del lápiz entre los dientes. Y entonces el hecho de que nos esforcemos por tratar de pronunciar así correctamente implica que cuando no lo tengamos entre los dientes, pues podremos también pronunciar de manera correcta, ¿no? Ahora, también hay otro ejercicio que yo les propongo y es el de leer trabalenguas. Cuando leemos este tipo de versos, que ahora mismo ustedes van a leer, pues nos esforzamos por tratar de pronunciar correctamente por la similitud de letras y consonantes, vocales que tenemos que decir de manera que se entienda lo que nosotros estamos queriendo comunicar. Entonces, leer trabalenguas es un excelente ejercicio para mejorar la dicción. Entonces, ¿quién me ayuda? José. José, ¿me ayudas leyendo uno? Sí, claro. Como poco coco, como poco coco, compro, como compro poco coco, poco coco, como. Nada más que José, fíjate, corrido. no entendimos la intención de ese mensaje que se está dando en este trabalenguas. Ajá, porque leíste palabra por palabra, ajá, en un excelente esfuerzo, pero pues yo no entendí, porque por ejemplo, el primer verso que es como poco coco como, poco coco compro. Como compro poco coco como.
Entonces, esta idea de que comes poco y por lo tanto compras poco y al mismo tiempo como compras poco, pues lo comes poco, pues tiene que hacerse notar en la intención como hablante en el momento en el que estás diciéndole trabalenguas a alguien, ¿no? No es que quizás en nuestros trabajos estaremos diciéndoles trabalenguas a nadie, pero repito, es más bien un ejercicio que nos hace esforzarnos por pronunciar bien para que tenga fluidez nuestra comunicación sin perder, por supuesto, la intención de cada una de las frases que están comprendidas en ella. Marta, ¿nos ayudas leyendo el segundo? Sí, está aprendido mi... Sí te escuchamos. Sí. Bueno, ¿sí me escuchen? Sí. Bueno, aquí voy. Por desenredar el enredo que ayer enredé, hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. Muy bien, Marta. Excelente. Muy bien. Claro, que el ejercicio sería que podamos decir estos trabalenguas de manera veloz. En la medida en la que lo hagamos rápido, nos retamos a, ay Dios, pues se nos enreda la lengua, ¿no? Y la idea con este ejercicio es que la lengua sepa efectivamente a dónde ir, a qué lugar de nuestra boca ir para pronunciar correctamente la C, para pronunciar correctamente la M, la P, la R, etcétera. Entonces, este es un excelente ejercicio que le recomiendo para el tema de la dicción. Habrá muchísimos ejemplos con respecto a esto. El hecho de que nosotros podamos tener una correcta dicción también nos permite ser fluidos y fluidas en nuestro discurso. El trabalengua también puede ser un ejercicio que se lleve al tema de la fluidez, porque a la medida que lo podamos hacer rápido, sin que se nos enrede la lengua precisamente, pues hace que seamos fluidos en nuestros discursos. Pero el tema de la fluidez lo conecto inmediatamente con la entonación. En la medida en la que nosotros estemos pensando en comunicarnos con una persona, debemos saber que ese matiz del cual les hablé, para poder hacer cosas con palabras, en gran medida se lo debemos a la entonación que utilizamos en nuestros discursos, en nuestra comunicación. Entonces, hay una tendencia a que entonemos y dejemos las frases siempre altas. Esto se le llama anticadencia. Cuando nosotros dejamos frases altas, comúnmente vemos en la tele que estamos presentando una nota que va enseguida a salir por video de manera más amplia y suele ocurrir que los periodistas, las periodistas, pues quienes están frente a los micrófonos, tienden a dejar las frases altas y de repente no sabemos si estamos esperando que siga diciendo algo más o es que ya va a venir el material por video. Entonces, cuando dejamos las frases altas es cuando de repente estamos enunciando algo de manera numerada. Por ejemplo, decimos, las palabras claves para atender en estas técnicas de locución son el timbre, la dicción, la fluidez, la entonación, la interpretación, la naturalidad, la improvisación y la cultura general. En la medida en la que yo usé signos de puntuación como comas entre cada una de estas palabras clave, yo dejé la frase alta, porque eso implica que la persona que nos escuche sabe que todavía voy a decir otra palabra clave. Entonces yo digo, una de ellas es el timbre, la dicción, la fluidez, pero si de momento digo, y la cultura general, la persona que escucha dice, todavía va a mencionar otra más, ¿no? Pero de repente ya me quedé callada y ya te quedas así, ay, bueno, ya terminó, ¿no iba a decir alguien más? ¿O será que se cortó la internet y ya no escuché cuál fue la última que dijo? Porque entendemos que para cerrar una oración, la anticadencia la dejemos en cadencia. Eso quiere decir abajo. Entonces, la entonación tiene que ver también no solo con ese matiz que le ofrecemos a lo que decimos, sino también con esta, digamos, entonación alta, baja, semialta, semibaja, que permite que el discurso, en la medida en la que es fluido, pues al mismo tiempo no es monótono. Cuando entendemos que alguien está diciendo y ya nos resulta muy monótono, ay, es que es muy plano, ¿no? Es que no tiene ahí como matices, no entona alto, bajo, no enfatiza en algo, es muy monótono, claro,
monótono porque hay una monotonía y por lo tanto la entonación en este sentido es absolutamente plana. Entonces, en la medida en la que nosotros logremos establecer matices diferentes en nuestra comunicación, pues no estaremos, digamos, haciendo un discurso absolutamente monótono, ¿no? Ahora, la interpretación, eso es muy importante. Yo le dije a José, José, hiciste un excelente esfuerzo tratando de pronunciar bien cada una de las palabras, pero pues no entendimos qué decías. No pudimos interpretar lo que estabas queriendo decirnos en ese trabalenguas, si era que comías poco coco porque no te gustaba o cómo, cuál era, ¿no? O sea, no pudimos interpretar bien. Entonces, en la medida en la que nosotros nos comunicamos, tenemos que posibilitar que las otras personas entiendan lo que estamos diciendo. Pero entonces eso implica que la principal responsabilidad es que tú, como comunicador, como comunicadora, interpretes en primer lugar lo que quieres decirle a las otras personas. Entonces, si tú, José, te ubicaste más bien en tratar de pronunciar correctamente las palabras, pero no interpretaste los versos, pues la otra persona en el momento en el que te escuche no va a poder entender, porque para empezar tú no interpretaste lo que querías decirles. Ajá. Y un ejercicio para la interpretación es la lectura de poemas. Es muy importante la lectura de poemas, porque suele ocurrir que leemos los versos poéticos precisamente, no como los trabalenguas, pero lo tratamos de leer así como oraciones, ajá, tal cual, como oraciones, y no le imprimimos una interpretación adecuada para lograr transmitir y comunicar a las otras personas lo que queremos. Como esta labor poética lleva un esfuerzo, digamos, por encima de la lectura de una noticia, de una nota, de una comunicación oficial, del dictamen médico o algo por el estilo, pues implica que si nos esforzamos a interpretar un poema, donde decimos que hay muchas metáforas, muchos símiles, personificaciones, si lo logramos hacer bien, si nos entrenamos en hacerlo bien, pues será mucho más sencillo entonces interpretar un dictamen médico, una nota periodística, una nota de prensa, etc. Entonces, este es un poema que me gusta mucho de Octavio Paz, Niña, y que quisiera ustedes me ayudaran a leerlo. A ver, ¿quién se anima? Sale, va. Sí, José, vamos. Niña, Octavio Paz. Entre la tarde que se obstina y la noche que se acumula, hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura, todo su ser, dos ojos fijos. En la pared la luz se anula. ¿Mira su fin o su principio? Ella dirá que no ve nada. Es transparente el infinito. Nunca sabrá que lo miraba. Gracias, José. Muchas gracias. Marta, ¿te animas a leerlo también? Sí, claro. Niña, entre la tarde que se obstina y la noche que se acumula, hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura, todo su ser, dos ojos fijos. En la pared la luz se anula. Mira su fin o su principio, ella dirá que no ve nada. Es transparente el infinito. Nunca sabrá que lo miraba. Muchas gracias a José y a Marta. Sí, José Manuel está también por aquí con nosotros. Cuando gustes, José Manuel. Este es un poema, digamos, que a la primera lectura se entiende. O sea, no es un poema demasiado rebuscado, ¿no? Obviamente eso intenté también, que no fuera demasiado rebuscado. A lo mejor ustedes me dicen, ¿sabe qué? Puede ser que ahora nos esté poniendo en una situación complicada porque es la primera vez que veo el poema y entonces me está pidiendo que pues, lo lea con buena dicción, con fluidez, con entonación apropiada y con la interpretación apropiada. Pero ¿cómo? Con una primera lectura, o sea, en la primera lectura. Y sí, es que ese es un ejercicio que tendremos que hacer siempre, porque créanme que de hecho hay situaciones de contingencia donde de repente te pasan una nota de un suceso de última hora, por ejemplo, en pantalla, frente a los micrófonos, en la radio también, y ya no tuviste oportunidad de leerlo antes.
de poder estudiarlo, de interpretarlo para ponerle los matices necesarios. Entonces, el entrenamiento en situaciones de crisis como estas nos permiten ser mejores en nuestro día a día, en lo que ya tendríamos posibilidad de haber estudiado para darle la interpretación correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que nos debe guiar en una lectura a primera vista? Pues los signos de puntuación. Para empezar, tal vez no conocemos el poema, no tuvimos oportunidad de haberlo estudiado antes, de poder interpretarlo bien, para leerlo de la manera quizás más adecuada, pero hay algo que de por sí ya nos da información, y son los signos de puntuación. Si se dan cuenta, y por eso es un entrenamiento bueno el de los poemas, porque como son versos, de repente solemos hacer pausas al final de cada uno de los versos cuando no hay un signo de puntuación. Aquí detrás de obstina no hay ninguna coma, ningún punto y seguido, nada. Y sin embargo tendemos a hacer una pausa. ¿Por qué? Ahora, cuando tenemos pausas como una coma y un punto y seguido, pues definitivamente ahí hay pausas de una menor y de una mayor duración, de manera correspondiente. Entonces, solemos hacer las mismas pausas, o sea, del mismo tiempo de duración, cuando hay una coma que cuando hay un punto, y peor aún, cuando hay un punto y aparte. No podemos demorarnos igual en este punto y seguido que en este punto y aparte. Si hay signos de interrogación, hay que enfatizar que estás preguntando. No es un verso como los anteriores, es una pregunta y hay que enfatizarla. Entonces, cada una de estas informaciones que las podemos tener a primera vista tienen que ser respetadas para poder interpretarla. Para poder interpretar la información de manera adecuada y que podamos efectivamente así transmitirla a las personas que nos están escuchando. Por supuesto, si nos dedicamos a la lectura de poemas o algo así, quizás en un programa de radio o hasta en un programa literario de televisión o un video en YouTube o lo que sea, pues obviamente de manera más planeada podremos estudiar el contexto del poema, saber cuáles eran las posibilidades interpretativas del autor y qué es lo que puede estar detrás de esas intenciones como poeta, etcétera. Ya esas son cosas más. Pero bueno, esto es simplemente un ejercicio para que nos demos cuenta de cómo podemos respetar los signos de puntuación en primer lugar para hacer una interpretación adecuada y transmitir de una manera fluida y con una entonación no monótona lo que estamos transmitiéndole a las otras personas. Ahora bien, la otra cuestión es la naturalidad versus la impostación, que es un poco a lo que yo me refiero aquí. Cuando nos comunicamos con las otras personas, no es, digamos, un secreto para nadie que nos proyectamos de determinada manera intencional porque queremos dar una imagen determinada sobre nosotros y nosotras como profesionales, como amigos, amigas, como hijos, hijas. O sea, nunca dejamos al azar la imagen que queremos transmitir a las otras personas. Y esta imagen profesional, no se, incluso personal, profesional y personal, no se construye solo por la manera en la que nos vestimos, la manera en la que nos peinamos, la manera en la que nos calzamos, sino que también se gestiona en nuestro modo de hablar. Entonces, suele ocurrir que muchas personas impostan, o sea, tratan de disimular su timbre, su dicción de manera muy artificial para intentar dar una imagen de una persona que habla con mucha más seriedad y que es un profesional y que tiene una gravedad en la voz que le permite tener un timbre diferente al resto de las personas. Y esto tiene dos graves problemas. Número uno, difícilmente podrán llegar a hablar que media hora, 20 minutos, de manera seguida impostando una voz que no es suya. Esto para empezar. Va a ser muy difícil que logren en una comunicación diáfana, porque esto no es el doblaje, ¿ok? El doblaje es una especialidad dentro de la locución, donde nos preparamos para doblar a un determinado personaje, y bueno, pues aquí hay corte y sigan, y aquí estamos hablando de que nosotros tratemos
de disimular impostando una voz que no es nuestra. Y esto, además de tener ese inconveniente de que no podrán sostenerlo durante mucho tiempo, también es grave para nuestras cuerdas vocales, porque estarías esforzándolas a hacer algo que no es natural para ellas. Ajá. Ahora, sin embargo, cuando somos absolutamente naturales, esto implica que quizás pues no tengamos el timbre de voz barítono, ¿no? Importante para los hombres o mezzosoprano para las mujeres, o no tengamos esa dicción absolutamente impecable y de repente omita una S o no pronuncie también la R, ¿no? Tal vez no tengo la dicción impecable en ese sentido, pero si soy natural a la hora de hablar y comunico esa naturalidad a las personas, pues voy a querer ser más escuchada y voy a transmitir mensajes más asertivos, que si estoy todo el tiempo tratando de disimular lo que no es. Ajá. Entonces, yo siempre privilegio la naturalidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si omito una S, pues trato de corregirlo. Nunca en pantalla, frente a micrófonos o ante las personas, solemos ofrecer disculpas cuando hablamos mal. Debo decirles que este es un buen truco. Suele pasar que a veces no están todo el tiempo prestándonos la atención que nos merecemos cuando estamos hablando con muchas personas o con pocas. Y suele ocurrir que nos equivocamos en algo y decimos, ay, perdón, o sea, quiero decir tal. Y en el momento en el que decimos perdón, la persona que quizás no nos estaba atendiendo dice, ay, algo hizo, se equivocó en algo, porque pues, ¿no? Pidió perdón. Sí, José se ríe, pero es que ocurre, José. Entonces, lo que debemos hacer más bien es utilizar el O, por ejemplo, no sé, de repente yo puedo haber dicho aquí timbre, en vez de la M, pronunciar más la N, ¿no? Timbre o timbre, ¿no? O sea, y ya lo pronuncio correctamente para que no se crea que... Hola, creo que se detuvo un poquito el internet de Onavis, se nos frició un poquitito. ¿Tú me escuchas bien, José? Sí, te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle unos minutitos. Sí, se congeló. Y bueno, cuéntame hasta ahora qué te va pareciendo, José. Bien, es un tema que a mí en lo personal también me encanta por estar metido pues en tipo de asuntos dentro de la compañía, pero también, y no por la cuestión laboral solamente, sino porque ahorita que compartía su currículum, Onavis, Navy. un nombre medio, ahorita le pregunto de dónde es o de dónde se lo habrán sacado, pero bueno, lo que estudié también es muy cercano a un perfil más o menos en lo que he estudiado, pero bueno, es un tema que al final también me gusta por la cuestión práctica de implementar de inmediato, ¿no? Entonces, ahorita que hasta lo que nos ha compartido, pues sí, le veo gran utilidad, ¿no? Sí, claro que sí, sin duda todos estos talleres y más en referencia hacia la comunicación y cómo nos comunicamos, sin duda son de gran ayuda. Sí. Marta, ¿querías decir algo? Hola, no. Yo también estoy muy interesada, me está gustando mucho, estoy aprendiendo más, entonces, pues ese es el fin que yo persigo, ¿no? Cada día aprender y aprender más. Claro que sí, así es, sin duda. Y me imagino que en tu experiencia y en tu profesión, esto seguramente va a nutrir mucho tu Claro. comunicación, ¿no? Sí, más con el trato a los pacientes, ¿no? Les debemos de hablar también con un tono de voz diferente a cuando estamos tratando con los pacientes, a cuando estamos tratando con la familia, con los amigos, ¿no? Debe de ser diferente.
es Sí, porque diferente. están pasando por un proceso pues muy diferente, ¿no? Difícil, Al sí, es común. difícil. Entonces sí, nuestra referencia sí debe ser, pues sí, un tanto sensible, ¿no? Y como Navis bien dice, el timbre, la entonación, ¿no? Las pausas también son muy importantes para toda esta parte de la comunicación. Claro. Y para darles confianza a nuestros pacientes que se sientan tranquilos, porque pues imagínense que llega uno y les grita o les habla de mala forma, pues ya desde uno lo ha pasado también, ¿no? Desde que llegamos con la señorita y buenas tardes, ven, tengo cita y ni nos voltean a ver o espérese, y ya como que, ay, ya nos dio miedo, ¿no? Seguir preguntando o algo. Entonces, tratamos de no, yo en mi persona, yo trato de no ser así para, pues para no hacerlo sentir todavía más mal, ¿no? Claro, un poquito de esta parte de empatía, ¿no? Empatía, sí. ¿No? Y reconocer cómo nos estamos sintiendo nosotros en determinado momento y buscar una forma de comunicación, pues, asertiva, ¿no? También sobre todo eso. Esa es la palabra, sí. Así es, pues me da muchísimo gusto tenerlos aquí. José, teníamos también pues varios registrados de tu empresa, Marta también. Pero bueno, esto, como ustedes lo pueden ver, está siendo grabado y lo vamos a transmitir en nuestras redes sociales. Entonces, por si lo quisieran llegar a ver de nuevo, pues bueno, va a estar ahí a disposición de todos ustedes. ¿Ok? Y aún Navy ya me dijo que sí tenía una fallita en su internet, pero ya está en entrar de nuevo. Ah, ok, claro. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo. Pues a todos ustedes que nos están escuchando ya ahora sí, como les mencionaba, ¿no? Está siendo grabada esta sesión, esta plática. Pues los invito a que se acerquen a la Universidad de la Comunicación. No solamente tenemos pláticas de estos temas, tenemos temas que se refieren a la comunicación visual, a la animación, al cine, ¿no? Obviamente en la presentación están los coordinadores de nuestras licenciaturas, los coordinadores de nuestros posgrados, para que por favor se acerquen a nosotros o a nuestras redes sociales y continúen con nosotros formándose, ¿no? Nutriéndose más cada vez más de toda esta información actualizada que esta gran universidad con gran experiencia pues les brinda a todos ustedes. Y vamos a esperar unos minutitos. Voy a ver. Entonces, como les decía, una cuestión no menos importante es lo que se refiere a la capacidad de improvisar. En muchas ocasiones no estamos listas para todas las situaciones que se puedan presentar y que debemos atender con total naturalidad. Y fíjense, ahora vamos desde abajo hacia arriba, improvisar siendo naturales, interpretando correctamente, con la entonación apropiada, con total fluidez, la dicción que tenemos que tener y bueno, el timbre que ya nos regala la vida, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, para la improvisación se pueden hacer varios ejercicios, ahora mismo vamos a hacer uno de manera muy rápida, pero yo lo conecto con la última palabra clave que no es menos importante por ser la última, que es la cultura general. Las personas que nos encargamos de la comunicación desde el punto de vista profesional,
y sobre todo en cuanto a la comunicación pública, pero también en los otros niveles, interpersonal y grupal, debemos tener una cultura general, debemos estar informados e informadas del acontecer social, histórico, político, económico, y debemos tener una determinada información también en el sentido artístico y cultural, por supuesto, porque tendríamos que ser capaces de atender situaciones en las que habrá que hablar quizás durante todo un tiempo de 5 minutos que son eternos frente a micrófonos, frente a cámaras, donde falló quizás el material por video que iban a poner, estás en vivo y pues tienes que hablar de algo cercano al tema, porque no te vas a poner a hablar de lo que ocurrió en la esquina de tu casa, ¿no? Entonces tienes que tener una determinada información que les permita un bagaje cultural importante como para poder atender situaciones críticas en este sentido. Pero también improvisación en el sentido de que a lo mejor tenemos que atender a una persona invitada a nuestra empresa, por ejemplo, y esta persona es de determinado país. Y aunque hablemos el mismo idioma, son culturas diferentes que valdría mucho la pena estar como al tanto de cuáles son las tradiciones, ¿no?, fundamentales, cómo se conforma la identidad de esta determinada nación, que podamos tener una comunicación diáfana que permita abrir el diálogo sobre un interés común, por ejemplo, ¿no? O a veces tenemos pacientes que tenemos incluso que vacunar, Marta, y tienen una determinada resistencia a estas vacunas porque tal vez desde el punto de vista ideológico incluso no comparten cuestiones del país de donde vienen las vacunas, y habría que buscar la manera de lograr un acercamiento en términos informativos que nos permitan argumentar y persuadir a la persona sobre esto, etcétera. Pueden ser variadas las circunstancias en las que necesitamos tener una información detallada, quizás no detallada porque por eso pongo general, pero que nos permita luego entrar a cuestiones más detalladas, ¿ok? Entonces, no obstante, para la improvisación es muy bueno que hagamos ejercicios como este que les voy a poner, a ver si lo logramos, y aquí te voy a pedir, Elisa, esta la voy a dejar para el final, pero Elisa, te voy a pedir aquí que incluso nos ayudes en este ejercicio porque va a ser una cadena. Fíjense que este es un enunciado, una afirmación para comenzar una historia. Y la idea de este ejercicio es que nosotros podamos continuarlo sin darle un cierre a esa historia y darle la posibilidad a la persona que sigue de poder todavía darle continuidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se inicia con: la gente caminaba por la avenida, algunos con gesto furtivo. Y entonces ahí inmediatamente Elisa nos dice, ¿qué se te ocurre, Elisa, para continuar esta historia que queremos hacer? Cuando de pronto empezó a llover muy fuerte. Muy bien. José, vamos a leer todo lo que va diciendo lo que está escrito y lo que va diciendo la persona anterior, más o menos. Lo sorprendió porque nadie estaba preparado para tal lluvia que era torrencial y no dejaba de sorprender a la gente. Muy bien. Algunos se sorprendían y corrían y otros corrían alegremente. Ok. Para protegerse de la lluvia. Pero en medio de todo eso, empieza una ambulancia a circular en medio de todas las personas y de repente hay pavor en la avenida. Elisa. Todos se tomaron de las manos y comenzaron a cantar. José. Bueno, esto tampoco limitaba y obstruía el paso para que la ambulancia llegara, porque el motivo de su llegada era porque algunas personas habían caído, habían resbalado, había personas fracturadas, los semáforos se descompusieron y bueno, pues, había y reinaba un caos. Marta. La gente se preguntaba, ¿qué habrá pasado? Y en medio de todo eso empiezan las personas a anunciar que había un accidente en el final de la avenida, que era muy complicado y que estaba en peligro la vida de muchísimas personas. Bueno, aquí lo dejamos. Aquí va cómo funciona este ejercicio. Que nosotros podamos, a ver, porque aquí hay una cuestión.
Fíjense que demoramos muchísimo en poner pues un suceso como tal. Elisa, aquí estamos hablando de un momento inicial, Elisa volvió a caracterizar cómo estaba la gente, José también, porque estaban sorprendidos y no se lo esperaba, todavía Marta también, incluso aunque diciendo que algunos también estaban alegres, o sea, seguíamos caracterizando el escenario, ¿no? Pero todavía no llegábamos a decir qué pasaba, ¿no? Ah, bueno, pues espérame, ahora hay una ambulancia, y es que, bueno, la gente se empezó a preguntar después, ya dijo Marta, y bueno, es que hubo un accidente muy grave y hay mucho, entonces, el tema con la improvisación es que suele ocurrir, bueno, yo creo que hay una palabra muy buena para esto en México, que seguramente ustedes lo saben, pero es como cuando empezamos a hablar superficialmente de las cosas sin decir nada o sin decir algo concretamente, porque acabo de decir algo que es incorrecto, a ver si ustedes se dan cuenta. ¿Es posible decir nada? Sí. Es posible decir nada, pero si nada es nada. O sea, ¿cómo vamos a decir nada? Lo que pasa es que la nada tiene sentido. En la nada nadeamos, ¿no? Sí, sí te Ahora, entiendo, José. sí, y entonces, claro, Ujú, es posible, claro, en un sentido así mucho más inmediato, no. ¿Por qué? ujú. Porque entonces cantinfleamos, redundamos, y como decían los griegos, el nivel más bajo precisamente de hablar es la opinión. Es decir, pues es que duraste 20 minutos y no dijiste nada. Es decir, perdón por la expresión, pero dijo puras estupideces. Es decir, Ajá, incongruencias e inconsistencias no articuladas que no tenían ningún sentido. Entonces, no dijo nada. exactamente, José. Entonces, la cuestión aquí con la improvisación es que nosotros simplemente no podemos ponernos a hablar, por ejemplo, tratar de llenar 5 minutos diciendo palabras que a la gente pues, ni le hagan mucho sentido, donde no logremos articular, donde las personas pues, no sepan ni qué, o sea, no entiendan, porque nosotros mismos no estamos coordinando, interpretando lo que estamos diciendo, estamos simplemente parloteando y eso no es improvisar. Ajá. Por eso el hecho de construir una historia es un ejercicio que nos permite ser más congruentes, tener más coherencia a la hora de articular una historia que pueda ser creíble, que pueda tener los momentos de desarrollo de una historia, como esa introducción, descripción, ese desarrollo, ese clímax y luego un momento de desenlace. Entonces es lo normal de cualquier historia, que en la medida en la que nosotros lo entrenemos, podemos saber que tenemos que articular muy bien nuestro discurso cuando estamos improvisando sobre algo y no redundar y no decir incoherencias, ¿no? Como decía José, sin sentido ni mucho menos. Cuando me refería a la nada, pues no es para entrar en una discusión filosófica, que podría ser muy rica, por supuesto, sino para llegar a una inadecuación léxica, que es una incorrección en el habla que está como muy arraigada. Y es, por ejemplo, cuando alguien nos hace una pregunta o cuando vamos a empezar a hablar, tomamos la palabra y de repente iniciamos con, primero que nada, quiero decirles que la locución es muy importante. Y entonces ahí es cuando decimos, a ver, primero que nada, o sea, en el sentido, José, no filosófico, sino cuando coloquialmente estamos, dices primero que nada de lo que vas a decir, pero entonces si lo que vas a decir es nada, entonces ¿por qué hay un primero que, o sea, es algo incluso un poco absurdo si uno se detiene a pensarlo bien. Y suele ocurrir que es una muletilla, es un acomodo que utilizamos para ubicar bien cómo es que vamos a empezar. Pero bueno, no digamos entonces primero que nada, sino primero que todo. Porque entonces ahí en el todo, si te estás refiriendo a todo lo que vas a decir, que podrá ser mucho o poco regular, pero ante todo lo que vas a decir, ante o primero que todo, que se vale de cualquiera de las dos maneras, pues entonces sí, bueno, podemos elegir la muletilla, ¿no? Para acomodar lo que vamos a iniciar diciendo. Ajá. Pero primero que nada, evitémoslo, porque no tiene demasiado sentido. Y es algo que está muy arraigado, muy, 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 muy arraigado. Con el tema de las inadecuaciones léxicas me apoyo en estas dos notas para que las podamos identificar. Hay muchas de ellas, ¿eh? En lingüística aplicada podemos darnos cuenta de todas las cosas que no decimos necesariamente bien, son como esos vicios que adquirimos, ¿no? En el modo común de hablar. Y aquí, en estas dos notas, hay ejemplos de las mismas.
A ver si me ayudan a verlo. ¿Quién lee la primera? Que es muy breve. Yo. Los Juegos Marta. Olímpicos de Tokio. Un gigante se tambalea. El gobierno japonés ha invertido 10 mil millones de euros en una cita que es un enorme reto logístico. Es que no veo. Ahí voy. No te Voy preocupes. de nuevo. Los Juegos Olímpicos de Tokio. Un gigante se tambalea. El gobierno japonés ha invertido 10 mil millones de euros en una cifra que es un enorme reto logístico. 11,000 deportistas de 206 naciones enfrentadas a un virus global. Muy bien. Gracias, Marta, por el esfuerzo. Sí, Te puse a leer sin avisarte. Bueno, No sé. En este caso, yo destaco, ¿no? Subrayo esta parte. Esto es un número, 206 naciones. Ajá. Si naciones lo sustituimos por países, por la palabra países, ¿cómo se leería? El gobierno japonés ha invertido 10 mil millones de euros en una cita que es un enorme reto logístico. 11,000 deportistas de 206, se me olvidó. Países. De 206 países enfrentadas a un virus global. Noten ustedes, si el sustantivo que va a estar detrás del número, es naciones, es un sustantivo femenino, el número debería leerse como femenino. 206 naciones. Si el sustantivo que le sigue al número fuera masculino, como es el caso de países, entonces se lee 206 países. Bueno, resulta que en muchísimas ocasiones no respetamos esto. Y en el momento en el que leemos, por ejemplo, 31 semanas, porque leen 31, número 31 semanas, y dices, no puede ser. O sea, 31 semanas. Imagínense esta falta de concordancia, así se le conoce en gramática, en género. 31 semanas, cuando lo que debe decirse es 31 semanas. Pero eso cuesta mucho y así ocurre muy comúnmente. Ustedes prendan la televisión o empiezan a escuchar la radio y vean cómo es muy usual que leamos el número sin tener en cuenta que lo que va a estar detrás de él es femenino o masculino y por lo tanto tenemos que tener una concordancia entre género y número. Veamos ahora en el caso de la segunda. ¿Tú nos ayudas, José? Sí, nada más antes de la lectura. Fíjate que además ahí hay una cuestión que habría que clarificar o tener en cuenta. Si se habla de 206, no le vamos a entrar a los detalles, pero ¿cuál haya sido el criterio precisamente para llegar hasta esas 206 naciones? En la ONU están reconocidas 194. ¿Ese excedente de dónde viene? Digo, nada más ahí lo dejo. ¿Sí? Digo, para quien haya hecho esa nota, pues entonces no sé cuál ha sido la intencionalidad. Pero bueno. Pero eso está bien, eso está muy bien que lo digas, José. Y yo aquí pues no les puse la fuente, pero digamos que yo creo que se trata de naciones de las que no necesariamente estarán reconocidas por, ¿tú crees? Que seguramente están, pueden ser, vaya, pues para utilizar otra expresión, estados. No, José, la inventé yo para que pudiéramos hacer este ejercicio. Bueno. Eso es a lo que me refería. O sea, para que pudiéramos hacer este ejercicio. Okay. Ajá, exactamente. Bueno. De hecho, esta segunda que está aquí, pues sí la tomé, pero también la redacté yo para que pudiera salir esta incongruencia que vamos a ver en esta. Ajá. Ok, bueno. Okay. Está manipulada la información. Bueno, ok. De la furia a la revancha, la demanda de los grupos ciclistas por la seguridad vial en la capital de México.
La vida de Mario Trejo cambió para siempre la tarde del 6 de noviembre del 2020, mientras el joven de 26 años conducía su bicicleta. Un autobús de pasajeros lo arrolló y pasó por encima de su pierna, lo que días más tarde le provocó la amputación de la extremidad. No volverá a ser el mismo, dice Evelyn Sánchez, tía de la primer víctima ese mes, quien desde este suceso se ha sumado cada viernes a manifestaciones convocadas por el colectivo de ciclistas Justicia para Todos, para exigir justicia por las muertes en accidentes viales en Ciudad de México. Muchas gracias, José. ¿Pudieron advertir qué es lo que hay incorrecto en esta nota? Repito que no fue del periodista, sino que lo hice yo a propósito. ¿Qué será? ¿Le saltó así? En donde como es un texto más largo. Del 6 de noviembre. Sí. Dice Mario Trejo cambió para la tarde. La tarde del 6 de noviembre. No. No, Marta. No, en ese caso no. ¿Se te ocurre algo, José? No volverá a ser el mismo. No, tampoco. Pues no. Es que es algo muy común en nuestro modo de hablar y está precisamente aquí. Evelyn Sánchez, tía de la primer víctima ese mes. Exactamente, José, exactamente. Y esto es algo de lo que también pues muchas veces nos descuidamos. Es muy común hablar de la primer competencia, la primer vez. O sea, no respetamos en este caso también la concordancia para referirnos a que es la primera, porque víctima es femenino. Entonces, esto no es una cuestión de género, yo creo que así ustedes lo han entendido, es una cuestión simplemente de concordancia gramatical. Entonces, en el caso en el que estemos hablando de... por ejemplo, si dijéramos de la primera accidentado, pues está mal también, porque accidentado en este caso es masculino y ahí sí va del primer accidentado, ¿no? Pero aquí lo curioso es que incluso cuando usamos un artículo femenino como la, de todos modos ponemos primer en masculino. Entonces, la primer víctima en vez de la primera víctima, ¿no? Y esta es de las cosas que también, pues usualmente... pues son incorrecciones en el modo de hablar. Hay muchas, hay muchísimas. A mí me parecieron que estas son como las más comunes, sobre todo cuando uno escucha y se da cuenta de repente también podemos darnos cuenta de cómo, estoy dejando de compartir, de cómo, por ejemplo, sucede en muchas ocasiones que le ponemos plural a los años y decimos, es que los 60s, los 80s, no. O sea, ya el número es plural, es un, por decirlo así, casi sustantivo colectivo, aunque no es eso, ¿no? Es un pronombre numeral. Pero bueno, confusión sustantiva. Pero no hay que ponerle plural, es los años 80, los años 60, porque es el número donde están incluidos esos años. Y bueno, muchas de estas inadecuaciones que valdría mucho la pena que lo tengamos en cuenta para nuestro modo correcto de hablar, porque en la medida en la que hablemos bien, no solo sabremos comunicar bien, sino que también podremos transmitir una imagen profesional de nosotros, de nosotras, en cada uno de nuestros ámbitos de desarrollo. Entonces, termino con algo que para mí es muy importante y tiene que ver con ejercicios. Cada vez que hablemos, además de cuidar estas palabras claves que en apretada síntesis les he comentado y otras muchas, porque hay muchísimas cosas más que atender, debemos tener en cuenta que hay que hacer ejercicios de calentamiento en el momento en el que vamos a hablar. Yo siempre antes de mis clases, de mis conferencias, de este momento con ustedes, intento hacer estos ejercicios de calentamiento. En internet pueden encontrar un montón. Hay unos muy básicos que tienen que ver con la vibración, que empecemos a hacer y cuando tocamos aquí, cerca de nuestras cuerdas vocales,
pues entonces podemos notar que está vibrando. Entonces, ese sonido de vibración calienta nuestras cuerdas vocales, las prepara en el momento en el que vamos a hablar, sobre todo por un tiempo largo, ¿no? Y hay muchas otras, por ejemplo, como emitir el sonido de la J, que es un sonido de relajación para estas cuerdas vocales, el sonido de la J, pero de manera, ¿cómo decirlo?, destacada, para que podamos, junto a palabras con este sonido J, poder preparar nuestras cuerdas vocales para eso. Pues podrán ver en internet muchísimos ejercicios que pues no podría yo estarles poniendo aquí, ¿no? Por cuestiones de tiempo, que tienen que ver con, pues, utilizar la lengua, recorrerla por todos nuestros dientes, por todas las partes de nuestra boca, porque forman parte de ese aparato fonatorio. Eso permite no solo cuidar nuestras cuerdas vocales en una cuestión de salud, sino también de poder pronunciar correctamente, de lograr esta dicción de la que le estaba hablando. Pronunciar la R, pronunciar sílabas que cueste más trabajo, como bra, bre, bri, bla, ble, bli, o sea, todas estas, digamos, combinaciones en sílabas para prepararnos en el momento en el que vamos a hablar. Esto es un músculo. Y así como los deportistas calientan antes de tener un entrenamiento o una competencia y por lo tanto calientan los músculos de sus brazos, de sus piernas, de su abdomen, de su espalda, etcétera, pues igualmente las personas que nos dedicamos a la comunicación de manera profesional, pues debemos cuidar este músculo y por lo tanto evitar que sobrevengan algunas enfermedades relacionadas con un esfuerzo por encima de nuestras posibilidades sin haber calentado lo suficientemente bien. Además de que calentar, sobre todo en las mañanas, cuando estamos acabados de levantarnos y calentamos cuerdas vocales, aparato fonatorio, nos ponemos en funcionamiento, implica que tengamos una mejor articulación y proyección de nuestras palabras, por supuesto, y de nuestras oraciones. Entonces, esto es una recomendación muy puntual que para mí es muy importante hacérselo saber y que ojalá lo hagan a la par de ejercicios de respiración. Respiramos muy mal. Solemos respirar elevando nuestros hombros. Y eso dificulta que podamos tener escapes de aire durante nuestra comunicación. Cuando no respiramos adecuadamente, entonces tenemos que hacer pausas innecesarias porque necesitamos aire para seguir hablando. Entonces, en el momento en el que aprendemos a respirar con el abdomen, entonces seremos capaces de hablar durante tiempo extendido sin necesidad de hacer pausas que corten nuestro discurso de una manera no intencional, ¿ok? Porque normalmente hacemos pausas por comas, puntos y seguidos, puntos y apartes, donde inevitablemente ya aprovechamos para tomar aire. Pero cuando de repente nos quedamos sin aire, cortamos en un lugar donde no necesariamente, y eso interrumpe la interpretación, interrumpe la entonación, todo lo que compite en contra de una mala comunicación. Entonces debemos hacer también ejercicios de respiración frente al espejo. Eso implica que tomemos mucho aire con nuestra barriga, con nuestra pancita, como dirían algunos, que la inflemos lo más posible de aire y que luego lo soltemos poco a poco, pero sin mover los hombros. Podrán ver ustedes que cuando entonamos el himno nacional, de repente muchas personas, como todo está en silencio y nos estamos viendo unos a otros, solemos ver este movimiento. Cuando tomamos aire para seguir con el himno, es este movimiento de subir y bajar los hombros, y eso es una incorrecta forma de respirar. Tenemos que ser capaces de respirar metiendo aire y sacando sin mover nuestros hombros, y lo podemos hacer frente al espejo, un poco para entrenarnos en este sentido. Bueno, quisiera saber si tienen alguna duda, algún comentario, al menos sobre lo que hemos podido hablar y ejercitar, ¿no? En esta breve charla taller, por favor. Sí, gracias a ambas y a Marta también que está en la sesión. Bueno, agradecer, me encantó en el lapsus ahí que hubo, ahí conversamos precisamente un poquito. Me encantó porque son cuestiones muy prácticas que a mí me renuevan también, sobre todo en lo que me conectan con mis actividades frecuentes y sobre todo pues por los tips que nos compartías. Y más bien, así como para una siguiente sesión, seguramente que podrá verla,
esta primera parte, que es en lo que nos compartiste, debe haber ciertamente una congruencia de quien habla, pero ya llevado a otro momento cuando escribe. Claro. Y a veces hay una decepción, y así lo pongo, entre prefiero escuchar a alguien porque habla o mejor leerlo, pero hay pocos que quizás me apasionan en escucharlos en una conferencia y leerlos también, ¿no? En la parte escrita. Y uno de mis ejemplos quizás más claro, soy un apasionado, por ejemplo, de las obras de Daniel Goleman en su inteligencia emocional y todo ese rollo, ¿no? Todos esos temas. Pero escucharlo 30 minutos es, en lo personal, muy difícil, ¿no? O difícil de digerir. Prefiero leerlo al final, ¿no? Porque, y con esto cierro, si comenzabas precisamente compartiéndonos que podemos producir cosas al momento de hablar, bueno, pues también podemos producir cosas al momento de leer y quizás hacer un eco con quienes haya sido el que pensó y escribió y habló. Pero bueno, gracias por la sesión muy, muy rica. Definitivamente, José. De hecho, la palabra escrita ya hace que el lenguaje hablado adquiera una determinada legitimidad por la duración en el tiempo, en el momento en el que el libro puede quedar, o sea, es algo absolutamente imperecedero que valoramos muchísimo. Entonces, fue muy buena reflexión. Muchas gracias a ti. Marta, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, tengo una pregunta, no sé si esté fuera de lugar, pero a mí me interesaría mucho todo lo de la fonética. Le voy a decir por qué. Tengo un hijo que tiene síndrome de Down. Él habla y platica, pero hay palabras que no puede pronunciar y se me estaba, pues así, se me iluminó como a lo mejor ahí pudiera haber alguien que lo pudiera ayudar. Bueno, Marta, yo aquí te aconsejaría sobre todo un especialista de salud, no tanto del ámbito profesional de la comunicación, porque se trataría más bien de logopedia y foniatría, un foniatra en este caso que pudiera apoyarte en mejor medida. Hay resultados increíbles con esto. Yo creo que puedes lograr mucho. Gracias. Sí, sí. El curso estuvo muy bien, me interesó mucho, aprendí muchas cosas y quiero compartir que voy a tener una presentación y ya aprendí más cosas. Eso está muy bien, eso está muy bien. A mí me da muchísimo gusto que haya podido brindarles algunas de estas herramientas, ¿no? Para tu presentación no olvides que debes evitar tomar cosas frías antes de comenzar a hablar. Eso también, digamos, contrae las cuerdas vocales y en lugar de calentarlas y relajar con los ejercicios que les acabé de decir, ni cosas muy frías ni tampoco muy calientes, ¿eh? Porque de repente creen que con un café bien caliente y luego eso también es contraproducente. Entonces, agua, ambiente, de hecho, lo que más se aconseja en general para dedicarte a esto, a la locución, pues es tomar el agua sin hielo, nada, pues, ambiente, y pues evitar también las comidas antes de hablar también, porque no nos permite respirar correctamente cuando estamos así, pues acabados de comer y no permite, por supuesto, también que podamos articular de la manera idónea cuando hemos comido y inmediatamente tenemos una presentación y ni siquiera hemos podido cepillar nuestros dientes. Todas estas cuestiones son sencillas, pero créame que hacen la diferencia en el momento de tener esta comunicación pública. Sí, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy bonito. Gracias. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias, José. Por favor, sepan que deben estar y pueden estar al tanto de cada una de estas charlas, talleres que ofrece la Universidad de la Comunicación. Tenemos un compromiso como comunidad universitaria para brindar este tipo de conocimientos y herramientas de manera más práctica también. Estamos, por supuesto, nuestras puertas están abiertas. Si conocen de jóvenes que estén interesadas en estudiar la comunicación y cualquiera de las licenciaturas o posgrados que también tenemos
especialidades, maestrías en la universidad, por favor no duden en contactar a la universidad o ir allí presencialmente. Estamos a sus órdenes para darles toda la información que necesiten, ¿sí? De esta manera estamos despidiéndonos. Gracias, Elisa, por apoyarnos. Gracias a ti, Nevis. Muchas gracias, José, y muchas gracias, Marta. Gracias. Linda tarde, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, cuídense. Hasta Gracias. luego.